modelo alternativo para la producción ganadera en el San Pedro de los Milagros. Acompáñanos en esta travesía hacia un enfoque más consciente y exitoso en la producción ganadera. Y cuando yo inicio mis prácticas en un hato lechero que para mí se convirtió en un hospital porque eran 80 vacas Herche enganchadas, y al unísono, estando en las prácticas, haciendo la pasantía en Colanta, me llega un vendedor de libros y me aparece un libro donde me pone a la mano cómo se hace medicina de población, qué es un diagnóstico de población, qué es un hato sano, cómo se identifica qué es una vaca sana, la definición de una vaca sana. Todas estas cosas que para mí retumbaban en mis oídos, en mi propia voz, decía, hombre, de esto en la universidad no nos dieron ni una gota, de esto no se trata. La universidad simplemente nos metieron una cantidad de enfermedades y que nosotros teníamos que venir a corretearlas todas y a tratar de evitar que se murieran las vacas, no más, pero sin preguntar por qué se enfermó y no es más. Entonces, veíamos que era una propuesta vacía la que en ese momento la universidad me estaba dando a mí, porque estando en Colanta, el doctor Genaro, que en paz descanse, traía de la sabana de Bogotá a los que supuestamente manejaban lecherías y médicos veterinarios que trabajaban en la sabana, como el doctor Choder y el doctor Jaime Villar, que para mí no eran sino unos grandes palpadores. Y yo veía que para ser palpador, pues eso no te enriquece, más bien te empobrece, porque si un palpador lo que hace es confirmarte las preñadas y dejarte las vacías sin preguntarse por qué están vacías, que es la pregunta del millón. Yo venir y palpar 30, 40 vacas vacías y decir que hay que tonificarlas, que hay que meterle tonofofán con suero cada 3 días, 30 centímetros de tonofofán en un frasco de suero por vaca, donde había unas lecherías de 100, 200 vacas, para un trabajador coger 30 vacas, 40 vacas a tonificarlas. Yo dije, esto riñe con lo que es la ciencia médica, esto no es médico, esto es un tocólogo, es un palpador. ¿Y por qué? Porque en ese mismo momento que estaba yo recibiendo las orientaciones que trajeron los señores de la sabana, estaba recibiendo la orientación del libro Demócrata Alemán que acababa de comprar y recibiendo la orientación del doctor José Bolívar Suárez, el mejor clínico que ha tenido Antioquia, yo creo que el planeta y Colombia. El doctor José Bolívar Suárez en alguna ocasión me dijo, doctor Fernández, nunca deje de hacer el examen clínico, así lo consulten para una cojera. Y creo que fue de uno de los tics más elegantes que me regaló, porque yo desde ese momento me hice amigo de mi amigo fiel, que es un fonendoscopio Hauner que tengo hace 45 años, que me lo dio Colanta en ese inicio de esas prácticas. Entonces, inmediatamente cuando se me consulta, tengo que ser respetuoso con el paciente y hacerle el examen que mostré, cómo procedo. Eso no es un invento de ayer ni de antier. Yo esto lo traigo de vocación como médico y era muy enriquecedor saber en realidad en qué estado estaban los cuadros fisiológicos del animal. Toma uno presión, toma frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, y esto te genera una sospecha, que es como se debe hacer un gran diagnóstico de un clínico. Tiene la sospecha un proceso inflamatorio, lleve sangre, haga un recuento de línea blanca y ahí le confirman o le dicen, le desmienten lo que está pensando. Entonces, cuando me asesoro de esa manera con los laboratorios, la cantidad que tengo de exámenes de laboratorio son hermosos, porque el antes y el después, qué ocurre con esas líneas blancas, es una belleza saber interpretar esta parte médica. Entonces, cuando ya estamos en el norte y hacemos la introducción como clínicos,
y empezamos a ver que lo que traíamos de las prácticas, porque yo creo que ahí es donde hice el máster en medicina preventiva. ¿Por qué? Porque, hombre, ya cuando llego aquí a San Pedro, ya yo no tengo ni rastro de lo que me insinuó el doctor Schoder y el doctor Jaime Villar, sino que yo procedí como procedí en la tablaza, porque los resultados que di en la tablaza de evitar el matadero de 14 vacas que estaban ya fuera de servicio porque tenían más de año de haber parido, y no se asusten por eso, porque yo acá en el norte tengo reportes de animales de más de 600 días de haber hecho el último parto, y verlos preñados y verlos vender después que valían 800.000 pesos, verlos vender a 5 millones de pesos. Eso se logra con el conocimiento. Eso no es producto de la suerte. La gente sigue pensando que cuando las vacas se fracasan en la fertilidad es porque les tocaba y es porque yo no pude. Hombre, por Dios, ese es un animal hecho de carne y hueso, biológico, que lo rigen hormonas igual que a nosotros y necesita una asesoría médica. Yo creo que el gran pecado que tenemos los médicos veterinarios, algunos que ya perdieron los 30 o los 40 años en el norte, fue que no supieron qué era la profesión. Se quedaron en la migaja que le dio la Universidad de Antioquia. Así lo puedo llamar, con derecho a equivocarme. Entonces, cuando aparece el fantasma de la brucelosis, pues ya yo había retado unos problemas en sanidad animal, porque he sido muy enamorado de la higiene y del medio ambiente y del entorno de los animales. Entonces hay que evaluar no solo el animal, sino el entorno donde está. Cuando tuve la suerte de caer en el municipio de Don Matías, me encuentro con la sabiduría del campo mal aplicada. Era creer que con la porquinaza se iba a ganar el cielo y el boom de la porquinaza. Uno sentía el olor desde antes de coger el latillo para arriba, ya sabía uno que iba para Matías, porque había más de 18.000 cerdos encerrados engordando en Don Matías. Entonces, llegar y ver el uso de las porquinazas, de las materias orgánicas, sin estabilizar, sin compostar, tirarlas a un ambiente que debería ser el ambiente sano, donde ya los demócratas alemanes me decían que era absurdo, que no se podían pastar otros animales en las áreas donde pastaban las vacas de leche, ni cerdos, ni aves. Entonces empiezo a tener unos conflictos emocionales yo. Y por otro lado me decía, pero Alfonso, eres médico, pues te va a tocar tratar. Pues, enfermos no te van a faltar, pero mi orientación de médico productivo, profiláctico, no era esa. Yo lo que quería era evitar las patologías para evitarle las pérdidas al ganadero. Siempre los alemanes me dijeron que la vaca sana era aquella que producía y se reproducía sin ningún inconveniente que le afectara sus rendimientos productivos y reproductivos. Y entonces esto me pareció a mí una definición clásica de que es un animal sano. Entonces, cuando empiezo a manejar mi fonendoscopio y mi malicia indígena y empiezo a encontrar que animal que yo revisaba 99.9% estaba inflamado, y veía y le hacía mastitis y le hacía corneta. Hombre, una finca donde tener 50 vacas con catarro genital, con pus, con una endometritis biogénicas, porque hay un producto, hay una bacteria que también sale con el cerdo que produce mucha pus, Staphylococcus pyogenes. Entonces, yo creo que vendí en Don Matías no sé cuántas mulas de antibióticos. Cuando eso no había restricción, entonces había que pelear con las patologías y
y empezar a crecer en que sí se podía intentar ayudar al animal con unos suplementos nutricionales, porque ahí comencé. Yo llegué a manejar las minertrazas que vendía un zootecnista en la Universidad de Medellín, la sede de acá, y le compraba minertraza y le vendía a algunos ganaderos porque empecé a tratar todas esas patologías de tipo reproductivo y era muy frecuente. Todavía no tenía en mi mente, pero sí la sospecha de que algún factor era desencadenante de pérdidas en la producción, pérdidas en la reproducción y pérdida en la línea inmunológica. Porque yo decía, todo lo que yo reviso está inflamado, entonces la línea inmunológica está en veremos, está complicada. Traté de levantar esas líneas inmunológicas ya cuando uno entiende que hay unos elementos menores muy interesantes y suplementar todos estos elementos en la nutrición. Cuando ya salgo de Don Matías, en Don Matías me encuentro una joya de la Salmonella typhimurium, que es una bacteria que también está en el estiércol de los cerdos, y leyendo, porque he sido médico, no me importa el paciente, me doy cuenta que el municipio en el país con mayor índice de tifo era Don Matías. ¿Por qué? Porque ese que agitaba el tanque, imagínese, usted se imagina el efluvio que levanta cuando usted agita un tanque lleno de estiércol y usted ahí parado con la boca abierta y las narices. Mire, ahorita hay un estudio muy interesante que nos está recomendando a nosotros que después que entremos al baño bajemos la tapa antes de vaciar, porque al momento de vaciar se levantan unas partículas húmedas que traen bacterias y ya el trabajo está hecho. Imagínense lo delicado que es mover estos estiércoles, porque en el aire están flotando todas estas bacterias. Entonces, al encontrarme esta joya en la parte médica humana, dije, pues, si esto se está dando, qué pobreza de salud tenemos en este país. Hay que convivir con esto. Pero se vienen dando las cosas en la medida en que ya llegamos acá a San Pedro. Encontramos una comunidad que me parece la comunidad más inteligente que he encontrado en Antioquia, que es una comunidad de ganaderos de allí de San Félix. ¿Qué pasó? Ellos pusieron marraneras. Todavía no estaban buscando la economía ni los beneficios que estaban buscando los de Don Matías, porque en Don Matías no vamos a desconocer que son unas tierras de diferente perfil y de diferente calidad. Son tierras menos fértiles que estas de acá. Entonces, estos señores de San Félix tenían sus vacas lozanas, bien comidas, con sus buenos minerales, que siempre a la gente no le falta suplementar el mineral en los ganados. Eran ganados un 60 o 70% aliviados. Cuando ponen las marraneras, empieza y se estalla la bomba de las mastitis, las inflamaciones de ubre por coli, que son esas que la vaca la tumba, una mastitis de esas que la ubre se vuelve como un banco de dura y no bota una gotica de leche, y eso mata a la vaca si usted no le anda rápido. Y cuarto, que coge una coli, pues un cuarto que se pierde en un 80%. Entonces, me llamó mucho la atención darme cuenta y oír la historia de lo que estuvo pasando en San Félix, y dejaron las marraderas vacías. Digo, curioso, caramba, siempre hay personas que se dan cuenta. Es que es muy triste que usted no observe el comportamiento de su animal ni los cuadros clínicos que se le están presentando a su alrededor para usted empezar a sospechar que algo raro empezó a florecer por unos movimientos equivocados que hemos hecho. Hay una anécdota importante que también quiero referirme para luego centrarme a la Brucela, y fue cuando, estando en Don Matías,
vino un americano a hablar de mastitis y fuimos por allá por la Guacatala y con traducción simultánea inclusive, yo le pregunté al médico americano clínico, porque vino a hablar de mastitis, y que si él qué opinaba del uso de las porquinasas crudas tiradas del corral de los cerdos a los potreros. Dijo que eso era absurdo. ¡Wow! Hizo la expresión americana. ¡Wow! Absurdo. No. Que eso no se debe hacer. Entonces dije yo, pues el adelanto de la sabiduría de nosotros sí que nos va a costar mucho. Y empezamos a ver que estos estados sanitarios cada día cobraban más cuerpo en los hatos, cada día eran más vacas las contaminadas, más vacas los problemas, no solo de útero, también de glándula mamaria, también de cascos. No me referí en el video sobre el problema podal que tenemos muy serio. Felicito al que se le dio por mantener los caminaderos secos, porque la almohadilla que tiene la vaca en la suela, el agua entra y agua contaminada entran bacterias. Entonces, donde hay charcos, hay mucha proliferación de bacterias y hay más facilidad y hay más cantidad de bacterias y más colonización de la suela por parte de esta situación. Creo que los caminos secos son importantes, pero pretender creer que porque hicimos esta inversión y no invertimos en las máquinas como tal, que es la máquina biológica, como me la hablaba un amigo mío en Entre Ríos, esa máquina biológica que tiene que estar engrasadita, aceitada y revisada. Entonces, tenemos un porcentaje de animales por año que puede estar entre un 20 y un 30% de animales descarte. Y cuando uno observa que son animales que están a la mitad de la vida útil o apenas van para el segundo parto, hay un caso que a mí me llama mucho la atención de un ganadero grandísimo en Entre Ríos, y él pues maneja 50 o 45 mil litros diarios de leche y tiene 15 o 20 lecherías pequeñas, medianas, de 50 a 70 vacas, y tiene 300 novillonas en levante. Entonces él necesita espacio, y toda novilloncita que cría, yo creo que más de un 30% no pasa del primer parto. ¡Qué desperdicio! Porque un material genético que es de inseminación y que simplemente porque la satanizaron, y el médico que va a satanizar a decir que está enquistada y que ya está perdiendo no sé cuántos dólares por cada día que está perdiendo porque ya tiene más de 100 días abierta. Y esto, yo digo, qué manera de evadir la responsabilidad del profesional. Entonces, ahí les tengo esa joyita. ¿Cuántos animales no pagan ni la crianza? Hoy, para que una vaca pague la crianza, está entre una lactancia y media, 2 lactancias, para uno recobrar la inversión que hizo con la crianza. Entonces, mírese la plata que se pierde, ¿no? Habrá decir que, como es rico, a él no le hace falta. Yo decía hace tiempo, algún día el ganadero se tiene que dar cuenta que tiene que trabajar con animales sanos. Algunos casos que me llaman, que de pronto lo quiero reportar, que hice en 2 o 3 fincas grandes, cuando ya el ganadero se vio perdido, tenía 40 vacas abiertas repitiendo. Esto fue allí en el llano de Ovejas. Me voy a reservar el nombre por respeto al ganadero que fue mi amigo y ya está en el otro lado. Entonces, le revisé esas 40 vacas y le dije, estas vacas tienen esto, esto y esto y esto. Y él me dijo, doctor Fernández, es el primero de 7 veterinarios que han venido a mi finca que me habla de eso. Le dije, qué bueno, don Alfonso,
que yo no hablo el mismo idioma de los que me antecedieron. Vamos a ver qué pasa. Me encontré con el señor después de 3 meses. Doctor Fernández, lo felicito. Fue el único que supo qué le pasaba a mi vaca. Eso engrandece la profesión. No dará mucha plata, pero es muy satisfactorio. Después tuve otros eventos hermosos donde he salvado animales que ya, porque el ganadero, el dueño del ganado nunca dio la orden para que lo sacaran y estaban ahí haciendo deporte en el ganadorro y uno ve preñar una vaca esa después de 500, 600 días. Uno dice, por Dios, hombre, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Dónde están los médicos de las vacas? Las vacas necesitan médicos, quizás más que nosotros. Nosotros ahora con esta cosa del internet ya ni médicos vamos a necesitar. Ya estamos todos enfermos, entonces ya para qué. Nosotros necesitamos, y nuestras vacas sobre todo, necesitamos médicos para la salud y no médicos para la enfermedad. El doctor Guasá, en el 60 y pico, 68, decía que la medicina veterinaria y la medicina humana, siendo físico-químico, debería ser un 80% preventiva y un 20% curativo. Hoy tenemos creo que un 99% curativa. Ya la prevención, ni las vacunas nos están sirviendo, porque ya le cogimos el terror a las vacunas, porque ya las están usando es para inocularnos una cantidad de gérmenes que al tiempo vamos a resultar con otras patologías todas raras. Entonces, es delicada la situación actualmente. Y yo creo que hoy por hoy, a algo que no lo reemplaza ni la inteligencia artificial, es al médico clínico que se meta y que sea capaz de mantener un hato sano. Medicina preventiva no solo se hace con vacuna. Medicina preventiva, usted tiene que ser nutricionista porque tiene que saber qué elementos necesita el organismo para fabricar, por ejemplo, las defensas. ¿Qué elementos necesita? Hoy estamos hablando del kit antioxidante. ¿Qué elementos necesita la vaca para producir los antioxidantes, para evitar y bloquear los radicales libres, de los cuales vengo hablando a ustedes, del estrés oxidativo? Quiero dejarlo ahí de ese tamaño porque me pareció más importante hablar de esta parte, ya que estoy metido en la parte sanitaria, cómo revisé útero, cómo revisé la parte intestinal y cómo estas patologías que hoy estamos enfrentando, subclínicas, debilitantes. Encontramos, por ejemplo, que cuando pensamos en la brucelosis, pensamos en que no había síntomas. No he encontrado un ganadero que me dé testimonio que ha tenido 3 o 4 abortos de 7 o 8 meses, no sé, o no lo dicen o no lo cuentan, pero jamás. Y luego me encuentro que la coccidiosis, que la vengo tratando hace 25 años, me producía un cuadro que en medicina se llama traslocación bacteriana. ¿Con qué se come esto? Traslocación es que la bacteria de los intestinos se traslada a la sangre de nosotros y de nuestros animales. Y que uno de los factores que acelera y que incrementa la traslocación, que facilita, es la inflamación de las vías intestinales. Entonces, asociando el problema de la brucela con la colibacilosis y con la salmonela y otras 2 bacterias que no las voy a nombrar para que el que quiera investigar que las busque. Son 4 bacterias que tienen inmunidad cruzada con la brucela. ¿Eso qué quiere decir? Que en su pared tienen unas proteínas, igual, las mismas proteínas, unos polipéptidos proteicos que son los que hacen la reacción de rosa de Bengala. La rosa de Bengala en ninguna parte del mundo es definitiva para el diagnóstico de brucela. Qué tristeza, ¿no? Que en nuestro país se haya jugado tan fácil con nuestros animales, con nuestras chequeras, y a nadie le ha importado cuántas de esas vacas en realidad lo que tenían era una salmonela o una colibacilosis. Al haber esta connotación que lo encuentran en Facebook, de que
Los falsos positivos en Bruselas se dan por dos cosas: por la inmunidad cruzada que tiene con 4 bacterias y por la inmunidad que puede dar falso positivo porque se vacunaron con cepas M19, C19, sí, la cepa 19, en animales adultos. Sabemos que se deben vacunar entre los 3 y los 8 meses. Entonces, encontramos esto y ustedes dirán, bueno, ¿y entonces qué pasa cuando da un diagnóstico positivo a Rosa Bengala en brucelosis? Hombre, tiene que haber 1 o 2 pruebas complementarias que están también en la biología, que las debe hacer el que está haciendo el estudio del diagnóstico, ¿sí? Una prueba de complemento. Hay 2 pruebas ahí que las están recomendando para poder, definitivamente, la otra es de cultivar la bacteria, ¿sí? Entonces, hombre, si nosotros, como médicos clínicos de los atos, nos aborta una vaca con sospecha de brucelosis de 7 o 8 meses, pues lo más interesante es que ese clínico sea el que lleve esa muestra y aísle las brucelas. Creo que en la vida me tocó una mera vez, tengo que hacer memoria, de llevar una muestra de unos fetos abortados y sí, me dieron positivo de Bruselas unas vacas, pero si fue una no fueron más de 2. Entonces, yo digo, hombre, qué tristeza que el ganadero no tenga un soporte médico en la finca. Y creo que por la misma manera como el médico llegó al norte simplemente identificándose como palpador y muerto de miedo que no me fuera a equivocar en que vacía o preñada o que está para secar y apenas tiene 2 meses, entonces es una medicina pobre, porque eso es una práctica que usted la aprende en 2 meses que haga de un curso de inseminación, por ejemplo. Creo que mientras la actitud del ganadero siga siendo tan sobrada de creerse que sabe medicina veterinaria, no va a ser fácil cambiar el modelo en que estamos. La propuesta que yo traigo, humildemente, porque son 44 años en servicio, es que tenemos que cambiar el chip. ¿Y cómo se cambia? Hombre, estamos perdiendo mucha plata, por ejemplo, por insumos minerales que compramos, vitaminas que nos mandan, porque la cantidad que nos ofrecen es miedosa. Pero si nosotros nos asesoramos y sabemos que somos el producto del suelo y que podemos poner en unos yacimientos que el Señor nos dejó, porque el Señor no fue nunca ha sido ruin con nosotros, siempre nos dejó unos yacimientos de zinc, cobre, cobalto, molibdeno, azufre. Los silicatos de magnesio tienen hasta 70 minerales. Hoy por hoy sabemos que los minerales esenciales para el hombre, los mamíferos, son 60. Eso porque lo dijo un médico veterinario, el doctor Wallace. Después de trabajar 30 años, 35 como médico veterinario, se vuelve médico humano para que le puedan creer lo que está diciendo sobre el problema de la deficiencia de minerales que tenemos, por ejemplo, del selenio, sobre el problema de la fibrosis quística. Por ejemplo, él tuvo una gran pelea con la ciencia cuando les dijo que la fibrosis quística no era problema hereditario ni genético, era falta de selenio. Entonces vemos que cuando queremos ser preventivos, tenemos que empezar allá, en el suelo. Poner unos elementos vitales que necesitamos todos los mamíferos. Y todos los seres vivos, incluso hasta los chupaflor. Vi un video por ahí de él donde nombraba el chupaflor. Entonces vemos que si replanteamos el comportamiento de manejo de nuestros atos y nos asesoramos para empezar a llevar unos elementos y empezar a hacer unas rotaciones diferentes, porque es que no es lo mismo usted dejar un sobrado, usted dejar un suelo tapado o un suelo destapado. El suelo tapado, usted está contando con la vida. Tenemos que volvernos al modelo agroecológico, que es preservar la vida y las cadenas biológicas que hay en el suelo y en la superficie de las plantas, que es donde están los industriales de la materia orgánica que se la transfieren a los que están dentro del suelo.
Entonces, cuando rompemos todas estas cadenas y creemos que con llevar el 25-15-0 y nos hacemos matar por los químicos y estamos empobreciendo la tierra, acidificándola, tierra de nosotros deben tener unos pH demasiado ácidos, ya tirando a 4. Entonces tenemos que empezar a hacer un diagnóstico de cómo está el pH, cómo vamos a empezar a encalar nuestros suelos, pero con conocimiento de causa. Aquí hemos trabajado la tombatolondra. No, si quiero encalo, si no, si puedo, no. No, es por tu bien. Debes hacerlo porque 40 partes de la carga eléctrica del suelo la tiene el calcio. Participa en un 40% de la carga eléctrica. Entonces, el calcio es un elemento vital y luego empezamos a hablar del fósforo. Nosotros tenemos 3, 4 partes por millón de fósforo cuando necesitamos 40, por Dios. ¿Las podemos poner con roca? Sí, porque la estamos llevando en el 3188, 8 partes de fósforo, pero ese fósforo es soluble y cae un aguacero y termina en la quebrada, allá lo encuentra, en las quebradas. Entonces, un fósforo que vaya involucrado en una roca, ese lo trabaja la vida de la tierra con la cual ella se alimenta y vemos el adelanto que ocurre. Entonces, mi propuesta y frente a la situación de la Brucela, creo que tiene mucho que ver, porque si yo me consulta un paciente que tiene unas vacas que le dieron positiva y yo las reviso clínicamente y le digo, estas vacas están en estrés oxidativo y estas vacas necesitan estos exámenes o estos tratamientos y vamos a dejar un mes después de tratarlas, las vamos a limpiar. A mí me limpiaron antes de hacerme la cirugía de corazón abierto ahora en junio. Me tuvieron que limpiar la sangre porque tenía 2 bacterias en la sangre. Y entre esas, la belleza de la Brucela. Claro que me gané la Brucela porque yo he sido un médico que terminaba casi metido atrás en las vacas sacando terneros, sacando crías muertas y me pude ver contaminado sin tener síntomas. Pero me dio positivo. Quedé con la duda, porque ahora que me profundicé en la rosa de Bengala, que fue la misma prueba que me hizo el médico, estoy diciéndome ahorita, hombre, a lo mejor, y me encontraron la coli porque me la infectaron allá en el hospital, entonces digo, aquí no había brucelas, hombre, para mí que esta es la rosa de Bengala por la coli, pero ya lo que fue, como estaba en juego era mi salud, pues no me iba a poner a crear camorra ya con los médicos porque he sido un poquito polémico para eso. Y accedí a hacerme la limpieza de Bruselas, pero estoy casi seguro que yo no llegué a tener eso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Hombre, hay unos grupos médicos o unos grupos de ganaderos en el norte, podríamos dirigirnos al ICA, que vengan a los pueblos y nos expliquen qué son los falsos positivos de la brucelosis y cómo hemos caído en esas inconsistencias, porque es que el campo está expedito para que la salmonela y la coli y la pseudomonas, que son las 3 que viven en el estómago de nuestros bovinos, haga la contaminación del sistema general de las vacas, ya sea por agua, ya sea por comida, ya sea por aire o ya sea por la translocación bacteriana. Y cuando yo veo este alto riesgo y que he encontrado muchas patologías de coli en glándulas mamarias, en muchas partes he encontrado el estafilococcus aureus en la nariz de las vacas, entonces digo, hombre, nosotros que estamos haciendo los falsos positivos que se hicieron en este país con las pobres vacas de nosotros. ¿Cuántos animales irían que no tendrían ninguna sintomatología de Brucela? Porque muy curioso que en la finca usted no tenga un cuadro, si usted tiene un cuadro patético de que se le están abortando de 7, 8 meses, le están reteniendo placenta, ahí ese médico debe hacer el examen y decir, tiene Brucela. Pero eso no se ha visto en el norte. O seré que yo soy el de mala, pero no lo he llegado a ver. Entonces,
hace 5 o 6 años me puse a estudiar esto y quise hablar en una reunión aquí, pero no, yo sé que me iban a tratar de, no sé, aquí la gente, el que opina diferente, no les gusta. Y más bien tenía un cliente que tenía unas 4 vacas y le dije, dame un tiempito para yo tratarte estas vacas y para que le hagamos otra prueba, no por el ICA, sino independientemente de otro laboratorio. Me dijo, no, mi papá dijo que vendiera esas vacas, compañía con él y tal cosa. Le digo, listo. Entonces no volví a mover la cosa. Ahora sí la quiero mover porque este estado patológico que tenemos en nuestras vacas, con este problema de inflamación en vías intestinales y de estrés oxidativo que nos pone a los animales con una inmunología totalmente perdida y que no estamos haciendo las terapias que yo estoy haciendo, por ejemplo, para los protocolos de vaca ahorra, como qué tipo de vitaminas debo poner, cuáles minerales se deben poner. Son 5 elementos que deben estar en el kit y 3 vitaminas. Entonces, yo digo que es el momento. No sé si todavía están sacando muchas vacas, que hay gente que le cogió pánico a eso y de pronto las empresas compradoras son las que lo apretan porque si no tienen actualizada el reporte de Bruselas, no le van a comprar producto. Pienso que quisiera que los médicos nos apersonemos de esto. Invito a mis colegas que nos pusiéramos un poco de acuerdo y pudiéramos presentar ante el ICA una propuesta que nos atiendan ellos, a ver si nos esclarecen esta parte y poder exigirle a esta entidad que nos haga una prueba complementaria para poder hablar de diagnóstico definitivo de brucelosis. Creo que estamos a tiempo, tenemos amplios conocimientos de que son muchos los animales que se han ido sin estar positivos a Bruselas y que es una gran pérdida que se da y sobre todo en los pequeños. Tengo un amigo ganadero pequeño que creo que todas las 15 o 30 vacas se le fueron para el matadero. Ahí apenas está levantando unas terneras a ver si de aquí a un año empieza a tener renta. Le tocó coger la wincha o qué, y arrancar papa. Yo creo que, hombre, se han cometido unas ligerezas con esto. No he visto el primer muerto por brucelosis en Colombia ni en ninguna parte del mundo que lo reporte. La brucela de pronto contagió mucha gente, la fiebre de Malta por allá en el Medio Oriente, porque la brucela peligrosa es la que transmite la cabra y las ovejas, la melitensis. A esta brucela de humanos, por ahí aquí 1, 2, 3 amigos que les dio brucelosis, que se la trataron con terramicina y que les dio orquitis, se inflama el conducto dermático, pero no se volvieron estériles. Si usted se descuida, de pronto sí pierde la fertilidad. En todo caso, quiero dar mis teléfonos para que la persona que le pueda interesar. Es muy triste porque estos temas no se han llegado a ventilar por la ausencia del servicio médico efectivo que necesitan nuestras vacas. Nuestras vacas se convirtieron de pronto en animales poco deseables. No falta el ganadero que dice: a mí la vaca que me repite se va para el matadero. Yo no creo que esa sea una decisión sabia. Yo creo que eso denota lo mal que estamos en cuanto a conocimiento de los animales y del trato animal. El bienestar animal requiere, primero que todo, animales sanos para que sean productivos, tanto en leche, en carne, en crías y en calidad de la carne y de la leche. Contaba yo
donde he procurado tener hatos sanos, he tenido unos rendimientos de una relación de leche a cuido, por ejemplo, en 700 litros de 1 kilo de leche, 1 kilo de cuido por 4.7 litros de leche. Eso es una cosa espectacular. Vacas promediando la finca en promedio de 30, 33 litros, vacas de 45 o 50 litros, y no tener problemas ni de retención de placenta, ni de vacas caídas, ninguna de las enfermedades asociadas al parto. Lo que le estoy diciendo, dije en el video anterior, me topé una vez con un problema de cetosis en una vaca. Vacas caídas, unas 2 o 3 hipocalcemias, pero que las supero fácilmente porque hago los protocolos de vaca-horra. Yo pienso que si queremos ser más productivos, tenemos que ser un poquito más eficientes, y la eficiencia es eso, y producir más con menos. Y en eso voy a empezar a traer los trabajos que tengo de producción y de reproducción en programas de inseminación. Por ejemplo, si a ustedes les interesa un tema que quiera que les trate, por ejemplo, la repetición de las vacas y por qué se da, el problema de la falta de calor en las vacas, el problema de pérdida de peso en las vacas, porque nos metieron en el cuento de que la vaca flaca, si se acalora no se preña, no se acalora, y si se acalora no se preña. Eso es casi que una manera de esquivar los problemas. Cuando usted tiene 10 vacas y comen y 3 no convierten, esas 3 no engordan, esas 3 pierden peso, esas 3 se engañan. Entonces esas 3 necesitan médico. Casi que te están hablando. Tráeme el veterinario a ver qué es lo que me está pasando. Y de pronto no te das cuenta que ya tiene una coccidia de 3er grado, que no falta sino que eche sangre, o tiene un problema, una neumonía, una deficiencia respiratoria de 3er grado también, porque hablé que la mayoría de las vacas de la disnea expiratoria la encuentro de 1er grado, pero las encuentro de 2º y de 3er grado. Entre más alta esté la disnea expiratoria, más pérdidas tienes con ese animal, menos conversión alimenticia vas a tener. Espero que con este tema surjan algunas inquietudes y preguntas que la pueden hacer al canal o a mi teléfono. Mi teléfono es el 312-282-1820. 312-282-1820. No se les olvide que este programa, una vez que se sale en el canal, aparece en YouTube y aparece en Facebook. Ya los programas anteriores están. El programa de ayer está en Facebook. Sería muy bueno que cualquier inquietud, los que vean el programa, me llamen y me consulten. Eso no les va a quitar, pero sí les va a poner de pronto muchos puntos a favor para el manejo próximo de nuestras explotaciones lecheras. Muchas gracias.